En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer que nos íbamos a dedicar unos días, no sabemos cuántos, esperamos que en poco logremos salir de la tarea, a explicar en qué consiste el acuerdo firmado en La Habana con tanto bombo y con tanto embajador y con tanto ministro y con tanto presidente, al que llevaron embaucado dizque a celebrar la paz. Lo más curioso, para empezar, es que celebran una paz declarando una guerra, pero lo dicen expresamente: acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Lo primero, pues, es que no saben escribir, no tienen idea de castellano, nadie les enseñó puntuación, pero lo cierto es que están declarando una guerra contra lo que llaman las organizaciones criminales, que son las que molestan a las FARC. Ellas tienen que estar pensando en quienes son sus competidores en el negocio del narcotráfico, negocio que no quedó prohibido en ninguno de los acuerdos, que no ha sido prohibido en ninguna parte, y contra lo que dice el presidente Santos, que miente descaradamente en esto como en tantas cosas, es que nunca las FARC han asumido la responsabilidad de dejar el narcotráfico. Nunca, ni de entregar sus rutas, ni de entregar sus cultivos, y por supuesto, cuando menos, de entregar el dinero habido ilícitamente en el negocio del narcotráfico, siendo que las FARC es una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Pues bien, se firmó el acuerdo que tiene esa primera característica: ser acuerdo de paz y al mismo tiempo acuerdo para la guerra. No conocíamos ese antecedente en el mundo. Los armisticios, los tratados de paz, lo que le pone fin a las guerras es para ponerle fin a las guerras y no para empezar una guerra. Pues aquí se empezó una guerra contra los enemigos de las FARC. ¿Quiénes somos los enemigos de las FARC? Lo sabemos. Y entonces somos todos aquellos que hemos sido denominados como paramilitares o sucesores de los paramilitares. Esto no es exageración, y el primero de ellos, al primero que le han dado ese mote y el primero que figura en la lista de los denominados como paramilitares, está Álvaro Uribe Vélez. Y si está Álvaro Uribe, entonces ahí vamos todos los que seguimos al presidente Uribe, todos los que estamos de acuerdo no solamente con el mejor gobierno que tuvo Colombia en su historia, sino con la manera como el presidente Uribe concibe el país, concibe la nación y concibe una Colombia realmente próspera y unida y con derecho al futuro. Pues bien, todos esos vamos a ser objetivos de la lucha. Sea pues lo primero para advertir. Ese acuerdo, les decíamos a ustedes, tiene unas organizaciones, unos organismos que no existían y que se meten en el panorama institucional del país, empezando para cumplir el Pacto Político Nacional con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, tanto para el desmantelamiento de las organizaciones responsables de homicidios y sigue, es decir, los grupos paramilitares como los denominados paramilitares. Ese Consejo o esa Comisión Nacional de Garantías está integrada por el gobierno, el presidente y los ministros que tengan alguna relación con el tema, por el director de la Unidad Nacional de Investigación. ¿Quién es ese señor? Es que no lo saben ustedes, pero nos organizaron una nueva Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía General de la Nación organizada entre Juanpa y las FARC para perseguir judicialmente a los que les molestan. Esa es la unidad nacional y esa unidad nacional va a tener un director
con 6 años de periodo, que prácticamente no va a poder ser destituido, tal como está previsto en las páginas de este acuerdo, y que va a tener funciones judiciales como la Fiscalía General de la Nación, y que va a depender en su presupuesto de la Fiscalía, pero no va a depender realmente en nada de la Fiscalía. Es una mezcla de cosas que desembocan en que, además del director de la Unidad Nacional de Investigación, formarán parte de este organismo que les estamos explicando a ustedes 2 miembros del nuevo partido de las FARC. Pero como mientras el partido de las FARC es aceptado como tal partido político, va a pasar un tiempo, mientras tanto, esos 2 miembros del nuevo partido van a ser designados por quienes suscribieron el acuerdo, es decir, por Juanpa y por las FARC. Luego son 2 miembros de las FARC y 2 voceros en representación de las plataformas de los derechos humanos. ¿Nos quieren decir eso qué es? ¿De dónde se lo inventaron? ¿Quiénes son de los de las plataformas de los derechos humanos? Esos son Piedad Córdoba, ahora que va a quedar otra vez elegible y con capacidad para hacer política, porque el Consejo de Estado le va a levantar las sanciones, porque ella nunca fue amiga de los guerrilleros, nunca, como lo dijo el Procurador General de la Nación, nunca pronunció discursos invitando a que países amigos de Colombia invadieran a Colombia. Nunca estuvo en los campamentos de Raúl Reyes, porque es que los documentos en los cuales todo eso se prueba son documentos ilegales. Pero no importa. Lo cierto es que esas personas se adueñaron de los derechos humanos. Los demás no somos amigos de los derechos humanos ni somos enemigos de quienes los violan. Y como quienes los violan sistemáticamente los derechos humanos son los miembros de las FARC, pues entonces esas plataformas, voceros de las plataformas de derechos humanos, no podemos ser los enemigos de las FARC, porque para nosotros solamente queda el fuego eterno. Esa comisión, ¿qué es lo que hace? Pues esa comisión, les queremos contar que tiene facultades de la letra A a la letra O, nada menos que eso. Y son facultades que dicen y que repiten cosas y que queda convertida esa comisión en una especie de Congreso de la República, que lo hace todo. Por ejemplo, formular y evaluar el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones, conductas, objetos de este acuerdo. Es decir, los demás, los que no somos miembros de las FARC. Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objetos de este acuerdo. Y sigue, por ejemplo, F. Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objetos de este acuerdo. H. Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que directa o indirectamente posibiliten y o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objetos de este acuerdo. Y siga hasta la letra O. Uno queda mareado de leer tantas facultades como las que tiene esta comisión. ¿Integrada por quiénes? Por el gobierno, las FARC y los amigos de las FARC. Y el director de la Unidad Nacional de Investigación, que es la otra organización que se crea y a la que tenemos tiempo, por lo menos, de mencionarla ahora. Es una fiscalía. En La Habana se creó una Fiscalía General de la Nación que tiene por único objetivo perseguir a los enemigos de las FARC, es decir, perseguir a los demás colombianos, con plenas facultades de fiscalía. Sí, señor, las mismas. Investigar con la policía judicial. Va a tener policía judicial a su servicio, como el CTI de la Fiscalía. Otra fiscalía, una fiscalía paralela. Vamos a tener 2 fiscalías, la Fiscalía General de la Nación y la fiscalía creada en La Habana para perseguir a los enemigos de Juanpa y a los enemigos de las FARC. Ese
único objetivo. Tendrá esa nueva Fiscalía General de la Nación, que tiene pues un nombre muy pomposo, Unidad Especial de Investigación, con todas las características, con todas las funciones, y esos son párrafos y párrafos y párrafos de lo que contenga esa nueva Fiscalía, que nadie sabe cuánto va a costar. Un ojo de la cara, lo mismo que cuesta la Fiscalía General de la Nación, tendrá esta Unidad Especial de Investigación creada en La Habana para perseguir a los opositores al gobierno y a los enemigos de las FARC. De manera que ser oposición se va a pagar con investigaciones de la Unidad Nacional de Investigación creada en La Habana. Sí, señores, eso nos montaron en La Habana, una fiscalía paralela para perseguir a la oposición política, al presidente Santos y a los enemigos de las FARC. Nos van a perseguir a través de una fiscalía ad hoc creada por ellos, con un director de la unidad que será nombrado por ellos para perseguir a los demás colombianos. Esa es la paz de Santos. Y esto sigue, señores. Esto no ha terminado. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red.